Chicos, la pregunta 16 de la UNI nos dice lo siguiente. Un bloque de masa M se encuentra en el fondo de un balde completamente sumergido, lleno de un líquido cuya densidad es la quinta parte de la del bloque. Calcule la magnitud de la fuerza normal ejercida por el fondo del balde sobre el bloque. Nos dan el valor de la aceleración de la gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos acá que según el problema, que la densidad de este líquido es la quinta parte de la densidad del bloque, ¿no? De este bloque de masa M. Muy bien, ¿qué observamos acá? Este bloque está en el fondo del balde, sumergido en este líquido, y por lo tanto vamos a ver que este bloque va a experimentar las siguientes fuerzas. Primero, como sabemos, la fuerza de atracción de la Tierra, que es la fuerza de gravedad. Luego tenemos, como está sumergido en un líquido, este líquido le va a ejercer una fuerza en forma vertical hacia arriba, que es el empuje. Entonces tenemos acá el empuje, ¿no? Sobre el bloque, y como está actuando sobre la base del balde, el balde va a reaccionar sobre el bloque con una fuerza perpendicular que va a ser la fuerza normal. Muy bien, ¿qué observamos ahora? Que este bloque está en equilibrio, ¿no? Está en reposo, por lo tanto debe cumplir la primera condición de equilibrio. Entonces, decimos acá, entonces, de la primera condición de equilibrio debe cumplirse que la suma de los valores de las fuerzas hacia arriba debe ser igual a la suma de los valores de las fuerzas hacia abajo. Entonces observamos acá que las fuerzas hacia arriba son la normal y el empuje, ¿no? Entonces tenemos acá esas dos fuerzas, y la fuerza hacia abajo tenemos solamente la fuerza de gravedad, ¿no? Bien, ahí está. Ahora, ¿qué nos está pidiendo el problema? El valor de la normal. Entonces despejamos la normal por acá. Entonces va a ser igual a la fuerza de gravedad menos la fuerza de empuje. Ambos en módulos. Las tres fuerzas en módulos. Muy bien. Ahora, recordemos a su vez que la fuerza de gravedad es la masa del cuerpo por el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, menos el valor de la fuerza de empuje, que va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido y por el valor de la aceleración de la gravedad. Muy bien. Ahora, recordemos ahora lo siguiente. Acá tenemos una relación. Mira, el volumen sumergido está sumergido todo el bloque. Por lo tanto, el volumen sumergido va a ser igual al volumen del bloque. Muy bien. Ahora, recuerda la relación de la densidad. Densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? En este caso, el volumen, ¿a qué es igual entonces? A la masa sobre la densidad. Si es el volumen del bloque, acá será la densidad del bloque, ¿no? En este caso, la masa del bloque es la M, en este caso una M mayúscula, lo colocamos acá, y tenemos el volumen en función de la masa y la densidad. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente, que el volumen del bloque es todo el volumen sumergido. Todo el volumen está sumergido. Entonces vamos a reemplazar acá. Entonces acá, mira, volvemos a esta ecuación. Acá tenemos mg menos la densidad del líquido por el volumen sumergido. ¿A qué es igual el volumen sumergido? A la masa del bloque entre su densidad, ¿no? Masa del bloque entre su densidad.
y multiplicado por la gravedad en módulo. Ahora, a su vez, observa esta relación densidad de líquido entre la densidad del bloque del dato. La densidad de líquido es la quinta parte de la densidad del bloque. Esto baja acá. La densidad de líquido entre la densidad del bloque será la relación de 1 a 5, un quinto. Entonces, esta relación es igual a un quinto. Entonces tenemos acá mg menos un quinto de mg. Entonces, resolviendo, vamos a obtener que el módulo de la fuerza normal ejercida por el fondo del balde sobre el bloque va a ser igual a los 4 quintos de mg, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Muy bien, entonces la alternativa para esta pregunta es la D. Pregunta 17 correspondiente a lo que es dilatación, específicamente fenómenos térmicos. Un recipiente de vidrio cuya altura es de 8 centímetros, un recipiente de altura 8 centímetros, se llena con agua a 20 grados Celsius, faltando una altura de 0,5 por 10 a la menos 3 metros. Para llegar al borde del recipiente, o sea que el líquido llegue al borde, ¿hasta cuántos grados debería de indicar Celsius? Aproximadamente se debe calentar al recipiente con agua. Se debe calentar para llegar al borde sin que se rebalse del recipiente. No considere la dilatación del vidrio. O sea, que al calentarlo, sabemos muy bien que los cuerpos tienden a dilatarse. Entonces, al calentarse, el líquido va a aumentar su volumen, pero la dilatación del vidrio vamos a considerar despreciable. Entonces, primero, por ejemplo, acá lo que le falta, 0,5 por 10 a la menos 3, que lo puedo escribir como 5 por 10 a la menos 4 metros. Como todo el recipiente era de altura 8 centímetros, eso podría ser como 800 por 10 a la menos 4 metros. A ello hay que restarle lo que le faltaba, que sería menos 5 por 10 a la menos 4 metros. O sea, sería 795 por 10 a la menos 4 metros. Bien, ahora, dado que nos da el coeficiente de dilatación volumétrico, recordar pues que el coeficiente de dilatación lo determinamos como la variación de volumen con respecto al volumen inicial por variación de temperatura, ¿no? De lo cual me interesa conocer la variación de temperatura. Entonces, digo, variación de temperatura sería variación de volumen entre volumen inicial por variación por el coeficiente de dilatación volumétrica. Volumen. Vamos a indicar entonces que al calentarse, la variación de volumen es lo que le faltaba. Por ello, yo podría escribirlo como el área de la base, dado que es un cilindro, ¿no? Forma cilíndrica, el área de la base por altura. En este caso sería esta longitud que le llamo H. Repito, variación de volumen. El volumen inicial también lo podría determinar como el área de la base por la altura inicial que le he llamado H sub 0. Y ello por, en este caso, el coeficiente de dilatación volumétrica. Por lo tanto, estamos notando que el área de la base se va a simplificar y nos quedaría que la variación de temperatura sería H, ¿no? Sería 5 por 10 a la menos 4 metros. H sub 0, que sería 795
¿no? Por 10 a la menos 4 por coeficiente de dilatación del agua, coeficiente de dilatación volumétrico 2,1 por 10 a la menos 4. Si nosotros realizamos la operación, aproximadamente esta cantidad nos sale de 29,9 grados Celsius. Eso es la variación de temperatura. Quiere decir que la temperatura final sería lo inicial más la variación. Como la inicial fue de 20 grados Celsius, la variación 29 quiere decir que la temperatura final, a lo más, podríamos calentarlo hasta 49,9 grados Celsius, que sería entonces aproximadamente la alternativa E. Chicos, veamos ahora la pregunta 18 del examen de la UNI. Nos dice lo siguiente: un depósito aislante transparente contiene 1 litro de agua. Dentro del depósito se coloca un foco de 100 watts de potencia por 2 minutos. Si el 60% de la potencia se disipa en forma de calor, determine aproximadamente en grados Celsius el incremento de la temperatura del agua. Me dan el calor específico igual a 4,18 kilojoules por kilogramos Kelvin. Muy bien. A ver, según el problema, en el agua colocamos un foco con una potencia de 100 watts. Ahora, ese foco va a liberar calor. Y una parte del calor que va a liberar lo va a absorber el agua. ¿Cuánto va a absorber el agua? El 60%. Muy bien. Entonces, planteamos lo siguiente: que el calor absorbido por el agua, ¿a qué va a ser igual? Según el problema, al 60% del calor del foco. ¿No es cierto? Muy bien. El calor al 60% del calor que le entrega el foco para un tiempo de 2 minutos, ¿no? Entonces el 60%, entonces acá por 60%. Muy bien. Ahora, el calor absorbido por el agua para variar su temperatura es un calor sensible, cuya ecuación para calcular ese calor es la siguiente: el calor específico del agua por la masa del agua y por el cambio de temperatura del agua. Bien, esto es igual al calor que le va a entregar el foco en 2 minutos, al 60% de ese calor del foco en ese tiempo de 2 minutos. Ahora, a su vez, recordemos que el calor es igual al producto de la potencia y el tiempo. Entonces acá esto es igual a la potencia del foco por el tiempo, en este caso 2 minutos. Acá multiplicado por el 60%, que es igual a 3/5. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar. Entonces, el calor específico del agua, 4,18. Entonces acá tenemos ese calor específico. La masa, como estamos acá en kilogramos, acá nos dicen que es 1 litro, es equivalente a 1 kilogramo. Entonces acá la masa es 1 multiplicado por el cambio de temperatura, igual a la potencia del foco. ¿Cuánto es? 100 watts por 100 durante 2 minutos, que es equivalente a 120 segundos. Y por 3/5. Bien, acá tenemos esta ecuación. Resolviendo esta ecuación, vamos a obtener que el cambio de temperatura aproximadamente es igual a 1,7 Kelvin. Ahora, la variación
en Kelvin es la misma que en grados Celsius. Por lo tanto, la variación de la temperatura en grados Celsius también va a ser 1,7. ¿No? ¿Bien? Esta es la respuesta. Por lo tanto, la clave para esta pregunta sería la A. Pregunta 19 correspondiente al tema de electrostática. Nos dicen que una carga Q a una distancia D, ¿no?, se ha ubicado una carga de prueba Q sub 0. Ejerce una fuerza F sobre Q sub 0. Si nos damos cuenta acá, la carga de prueba, la cual consideramos una carga positiva, más la carga acá que nos están considerando también de carga positiva, de la ley de Coulomb vamos a indicar que se va a manifestar en ellas una fuerza de repulsión, que según el problema es de magnitud F. En la misma línea de acción de las cargas Q y Q sub 0, o sea, en esta línea, se coloca una carga 4Q al doble de distancia. O sea que si acá era D, acá es 2D, por eso dicen doble distancia. Y una carga de 16Q al cuádruple de distancia de Q sub 0. O sea, como acá es D, 4D, por eso me dicen el cuádruple. Ahí hay el módulo de la fuerza total sobre Q sub 0. Entonces vamos a analizar las demás partículas que están interactuando con Q sub 0. Entonces por acá, por ejemplo, también entre la carga de 4Q con la partícula de prueba, también diremos que se da una repulsión. Entonces por acá vamos a graficar dichas fuerzas, la cual la voy a llamar F1. Acá también sería de magnitud F1. De igual forma, la interacción que se da entre la partícula de 6Q con Q sub 0, que también habría una repulsión. Y la voy a graficar por acá, ¿no? Repulsión, voy a graficarlo, y la llamaré F2. Acá también la fuerza F2. Bien. De la ley de Coulomb, entonces vamos a indicar acá la fuerza eléctrica, que la determinamos, la constante, ¿no?, por el valor positivo de la cantidad de carga de la partícula 1 por la cantidad de carga de la partícula 2 dividido entre la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, para este caso, la constante, independientemente del medio que se ha dado, puede ser el vacío o puede ser otro medio. Como solamente le están relacionando una cantidad, bueno, trabajaremos simplemente una constante. Esta fuerza la vamos a relacionar con Q sub 0, que sería F, reemplazando constante, ¿no?, F, que se dio la carga Q por Q sub 0 entre la distancia de separación al cuadrado. Eso es F. Lo mismo vamos a cuantificar para F1. A ver, para F1 diremos F1, la constante, la carga 1, que sería 4Q, por la carga Q sub 0, dividido entre distancia al cuadrado. ¿Pero cuánto es la distancia? 2D elevado al cuadrado. Estamos notando que obtenemos la misma expresión, la constante Q sub 0 dividido entre la distancia al cuadrado. O sea, es también F1 de magnitud F. F2 sería la constante carga 1, que en este caso es 16 veces Q, la carga 2, que sería la carga de prueba, entre distancia. ¿Cuánto es la distancia? 4D elevado al cuadrado. Y también estamos notando que es la constante, la carga Q sub 0 entre D cuadrado. O sea, que también es de magnitud F.
Si notamos el diagrama de fuerzas sobre Q sub 0, notamos que hay 3 fuerzas en la misma orientación. Por lo tanto, diremos que la fuerza resultante a la cual se refiere con la fuerza total eléctrica sobre la partícula de prueba Q sub 0 sería entonces 3 veces F. Por lo tanto, la alternativa sería la C. Chicos, la pregunta 20 del examen de la uni, veamos qué nos dice. Dos alambres de cobre cuyas secciones transversales son círculos, poseen la misma masa. La longitud del primer alambre, alambre 1, es igual a la mitad de la longitud del segundo alambre, alambre 2. Calcule el cociente entre los valores de sus resistencias R1 y R2. ¿No? Entonces, os piden R1 con R2. Muy bien, acá tenemos el alambre 1 con una longitud que le vamos a llamar L1 y el área de su sección transversal, área 1, A1, y su masa M1. Tiene una resistividad que le vamos a llamar Rho de 1. El alambre 2, una longitud de L2, el área de su sección transversal A2 y su masa M2. El problema nos dice que la longitud del primer alambre, que vendría a ser L1, es la mitad de la longitud del segundo alambre, o sea, L2 sobre 2. ¿No? Y de acá puedo obtener entonces una relación entre L1